Hello, everyone. This is a game, and I want to encourage you to play it. Its name is I Can you? Yo puedo, ¿y tú? So let's play and check what it is. Okay, are you ready to travel around the world? Well, the main purpose of this game is that you have the chance to get ready to go to different countries. How, teacher? Of course, using the speaking or having the possibility to communicate your ideas in other language. In this case, of course, is English. But the most important is that doing properly, doing in a good way. Entonces, ¿están listos para viajar? Este juego les va a dar la oportunidad a ustedes que mejoren su conversación, ¿sí? Como su speaking in English, y la idea es que lo hagan de manera correcta. How? Well, you're going to receive a board to play with a partner at the beginning of the class. Entonces, en las clases ustedes van a recibir un board, un juego, ¿sí? Y allí este tiene diferentes como contextos, y la idea es que usted con un compañero, junto con un compañero, pues van a empezar a interactuar en inglés. Really, teacher? Yes, in English. The instructions is instructions. Take turns to play. Entonces tome turnos para jugar. Entonces primero usted o su compañero. Take part in short conversations. Entonces en el game usted va a tener la oportunidad de interactuar con su compañero. Do the challenges. Hay unas estaciones en donde debe como realizar una misión, llevar a cabo una misión. And make the most in 10 minutes. The idea is that you are going to play in the first 10 minutes per class. Entonces, ustedes van a jugar durante los 10 minutos de la clase. Entonces, deben aprovechar este corto tiempo para practicar lo que más puedan. ¿Ok? Entonces, no se puede dormir, debe aprovechar el tiempo con su compañero, porque al final vamos a hacer un ejercicio con la práctica que usted logre hacer en este tiempo. How to play it? Okay, it's very simple. You just need a coin. You know what does a coin mean? A coin is this. Entonces, sencillamente necesitan una moneda, no dice, no dados, no counters, no fichas. Instead of counters, you can use an eraser, a piece of paper, a sharpener, whatever you have at hand. Entonces, en lugar de una moneda, en lugar de una ficha, entonces pueden utilizar cualquier objeto que tengan a su mano, ¿ok? La moneda, it's very important because it can gives you the chance, or it is going to tell you how many spaces you can move. Entonces, when, as soon as you toss a coin, if, for example, you got the tail, is the place where you got the number, you have to move 2 spaces. Entonces, si cae en tail, en este side de la coin, entonces usted se puede mover 2 spaces. But if you get, for example, the head, this is this part of the coin, you just have to move only 1 space. Okay, don't forget that. 2 spaces, 1 space. You can play this game in 2 different ways. One can be at random, entonces una puede ser al azar. How, teacher? You can hit the edge of the desk, entonces pueden golpear como la esquina de la silla. Y allí pues pueden saber dónde, en qué lugar cae la moneda, y en dónde caiga la coin, entonces allí van a responder. It's one way. So in this kind of game, you don't need any counter. Entonces si lo juegan así, no van a necesitar ninguna ficha o ningún objeto para moverse, sino va a ser al azar. Entonces quien lance la moneda es la persona que inicia la conversación o realiza la actividad en esa estación. But the second option, or the second form, is following the board game.
because the board gives you like a specific order and you can move following to it. Entonces ustedes pueden iniciar el juego y pueden terminarlo, pueden hacerlo en este sentido. Here, of course, you need any counter. Entonces aquí pueden necesitar las fichas, ¿ok? O algún objeto para saber dónde va cada jugador. Well, during the game, or each board has any specific stations, you know, entonces cada uno de los juegos va a tener diferentes estaciones. There is one that is called conversation station. As its name suggests, of course, here you are going to set a conversation with your partner, okay? It's very important that you take turns with your partner, student A, student B, and how to recognize that, teacher? Easy, very easy, because you need to notice the dashes or the dash. Entonces, en estas estaciones, ¿sí? En estos espacios de conversación, entonces pues simplemente el estudiante que tiene su turno va a iniciar la conversación y el otro estudiante pues la sigue, sí, continúa la misma. Y esto lo van a saber o van a intervenir de acuerdo al número de dashes o de guiones que tengan como en cualquier libro, ¿ok? So pay attention to the dashes in this station, okay? So another category is vocabulary station. Entonces, en esta estación de vocabulario, entonces hay otra que se llama estación de vocabulario. In this, they're like two spaces together. They work together, you know? Entonces, aquí, una juega con la otra. Es decir, if you are playing at random, si está jugando at random, al azar, entonces si su coin cayó en este lugar, pues simplemente este es el vocabulario que se debe utilizar en esta parte. But if your coin placed here, entonces cayó aquí, pues simplemente esta va acompañada con el vocabulario que está al lado, ¿ok? It is very important that you have an arrow, and this arrow indicates that they go together, okay? Entonces van a encontrar una flecha y esta indica que estas dos trabajan unidas en esta vocabulary station. Entonces se les va a dar el vocabulario que deben utilizar en los gaps. Vocabulary station. Complete a gap or the gaps of the conversation with the vocabulary next to it. Entonces van a completarlo con esta información que se sugiere. For example, what day is today, says student A. And student B says, it's Monday or Tuesday or Wednesday or Thursday or Friday, whatever the case or whatever the day, okay? Entonces, estas son las vocabulary station. You can improvise here as well. Entonces, aquí ustedes también pueden improvisar, ¿sí? Habrán algunas conversations that doesn't require any specific information, so you can improvise and you can add your own answers. Entonces, ustedes también pueden agregar sus propias respuestas, pero si de pronto todavía no siente la confianza, pues no se preocupe. El vocabulary, in this vocabulary station, the suggested vocabulary is that you just need to use it and that's all. Entonces simplemente está el vocabulario y lo puede utilizar, ¿ok? Si es de su preferencia hacerlo. And finally, there is like a third category of station, you know, and this is the challenge one. As brave as a lion, sí, tan valiente como un león. Vamos a ver quién es as brave as a lion. In this challenge station, you need to complete a mission. Which kind of mission, teacher? It depends. There are different missions, so you need to read. For instance, in this case, count in tens to 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Easy, right? It's a very simple mission. How you can recognize those stations? Okay, because they are in capital letters, okay? Entonces, todas estas de challenge stations van en mayúsculas, okay? It's very simple to recognize them.
If the task is done, okay, you can stay there. Otherwise, go back. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si usted fue capaz de realizar la misión properly, correctly, in a good way, so it means that you can stay there. Entonces, usted se puede quedar allí porque logró, conquistar ese reto. De lo contrario, si no lo hizo, entonces tiene que regresarse al lugar anterior. Esto no solamente va a suceder con la Challenge Station, but with all the different stations. Entonces, con las distintas estaciones va a suceder lo mismo. Si usted, digamos, no utilizó correctamente la frase o algún error, entonces se devuelve, se debe devolver. La idea es que usted se mueva y tenga la posibilidad de practicar cada vez más, de interactuar con su compañero, ¿ok? Y de ser esa oportunidad para su compañero, pero que también ese compañero le permita a usted avanzar, ¿ok? Ok, let's see. There are 4 different boards. Entonces hay 4 tableros. The first one is naive level. Este es el nivel ingenuo. It's the very basic level, ¿ok? Entonces este es el nivel ingenuo, el primer nivel. And it's very simple to recognize because this is the yellow board. Entonces es el tablero amarillo, el naive level. And the context is at school. The grade that you can get here is from 30 to 35. Entonces, los estudiantes que se muevan dentro de este board, su nota, su definitiva, está entre estas, digamos, entre este rango de notas, ¿ok? Why at school? El inglés es una puerta, sí, es una puerta abierta para oportunidades, ¿sí? En este momento de su vida lo estamos utilizando at school. Remember that our classroom is like our laboratory and you need to take advantage of the language here in the classroom. Entonces acordémonos que la oportunidad de hablar en inglés, de escuchar, de desarrollar mis habilidades lingüísticas con este idioma es aquí en el salón de clases. Entonces, en una primera etapa para este naive level, entonces es que usted sea capaz de utilizar el vocabulario del salón de clases en el salón de clases. Y si lo logra, su nota va a estar allí. Este va a lucir así. Entonces, este va a ser el tablero que ustedes van a encontrar. Entonces, si quieren seguir el orden normal, empieza desde Start, aquí, irían, ¿sí? Hasta el Finish, ¿ok? Entonces, este es el contexto. At school, this is the yellow board, this is the naive level, es el nivel ingenuo y usted puede obtener alguna de estas notas. Estos que están en mayúsculas, recuerden que son los challenge stations, the missions that you need to complete. Estos que están así son el vocabulary station que van con la conversación que está al lado, ¿ok? This is the blue board. The second board is the blue one, which is a university, and the level is beginner level. Entonces, este es el nivel de principiantes, ¿sí? Entonces, una vez usted ya conquistó ese escenario del colegio, una vez usted fue capaz de utilizar el inglés para comunicarse dentro del salón de clase, con su maestro, con sus compañeros, en la interacción que usted tiene, entonces usted ya tiene la capacidad de moverse en un escenario más amplio con estudiantes de varias partes y esta es la universidad. Entonces, el inglés usted ya sabe, y esto lo hemos discutido, es un requerimiento en cualquier carrera, ¿sí? No importa si tiene que ver directamente con el idioma o no, es un requisito que allí hay y también es una oportunidad que usted tiene aún de estudiar. Aquí en Colombia va a necesitar el English as a mean of communication, but also you can move to different countries to study the career you fancy studying, you see. Entonces también hoy en día es muy probable que usted consiga un intercambio en otra universidad, que usted sea muy pilo, gane una beca en una universidad y sea en otro país. Y una manera de
acercarme pues a este contexto sea a través del inglés, entonces por eso is our second station, you see? So it's at university, the grades that you can get here is from 36 to 40, okay, 36 to 40. Let's see how does it look? Okay, this is the one. So remember that it's a university and you have the same stations, but of course this is a higher level of interaction. Entonces, obviamente aquí tienen un vocabulario relacionado con este contexto, ¿ok? Entonces aquí ya aprendemos nuevas maneras de interactuar con la gente y obviamente desde las particularidades que tiene el campo universitario, ¿ok? Okay, it is basically the same. It is at university, Blackboard, beginner level, don't forget, nivel de principiante y las notas en las que usted se puede mover aquí. The next one is apprentice level. This is the red board. At the airport is this context. Entonces, nuestro tercer tablero, aquellos estudiantes que sean capaces de completar, ¿sí? De practicar, de moverse, de dominar el yellow board, después el blue board y ahora este que es el tercero, el red board, en el aeropuerto. ¿Por qué? Usted bien sabe que los aeropuertos es como la entrada de todos los países del mundo. Entonces, cuando usted maneja el inglés, usted tiene la posibilidad de viajar a cualquier lugar del mundo. No importa que inglés no sea el idioma nativo en ese país, esa ciudad que usted desea visitar, que necesita viajar. No importa porque recordemos que el inglés es el idioma universal y si usted maneja inglés, usted tiene la posibilidad de interactuar y sobrevivir en cualquier parte del mundo. Entonces, that is why our third station is at the airport, okay? So, let's see how, or the vocabulary that you are going to find in this third station. Don't forget that this is the apprentice level, okay? We are at the airport. This is the red board, apprentice level. It means nivel aprendiz. Entonces aquí ya usted ha pasado el nivel ingenuo, ya ha dejado de ser principiante, ahora ya se vuelve aprendiz, ¿ok? Las notas obviamente que usted puede alcanzar aquí es desde 4.1 hasta 4.5. Y exactamente lo mismo, tenemos estaciones de Vocabulary Station, también vamos a tener estaciones de Challenge Station, ¿ok? Entonces, más adelante vamos a mirar las interacciones y la pronunciación, que es un punto que nos interesa a todos. Finally, we have the whiteboard. This is our last board. Whiteboard, this is in a foreign country. Entonces, este ya es en un país extranjero, en un país diferente, no en Colombia. Entonces, la meta, ¿sí? Una de las principales metas es que el inglés a usted le da también la opción de moverse, de no solamente de sobrevivir, sino de vivir y vivir muy bien en un contexto extranjero, ya sea en una empresa, ya sea porque está estudiando, ya sea porque se cambió a otra ciudad, ahora vive allí, ya sea porque sus estudios requieren de una estadía por más tiempo en otro país, bueno, etcétera, etcétera, cualquiera que sea el propósito, entonces ya la posibilidad de vivir en una parte que no sea Colombia manejando el idioma es muy posible, ¿sí? Es además que le va a brindar a usted las mejores oportunidades de ser exitoso en el campo en el que usted se vaya a desarrollar. That is why this is our fourth board. And this is the master level, you know, you are the best. Entonces los estudiantes que tengan el privilegio de llegar a este whiteboard, entonces ellos van a ser our masters, entonces ellos van a ser, van a estar en este nivel de maestría, ¿sí? El mejor, el más avanzado, y pues habrán tenido la posibilidad y la capacidad de moverse no solamente en el escenario más íntimo nuestro, que es el colegio, sino que ya ampliaron un poco al campo universitario
pero también en el aeropuerto, ¿sí? En cualquier aeropuerto, y que el aeropuerto usted lo comunica, lo lleva a cualquier ciudad del mundo y pues finalmente a establecerse en otra ciudad. Entonces, por eso son you can be masters if you want. Las notas de aquí entonces van a ser desde 4.6 hasta 5. Of course, this is the whiteboard in a foreign country, en un país extranjero. This is the whiteboard. Este es nuestro nivel maestría. Acá hay un pequeño error. Y las notas sí son de 4.6 hasta 5, quiere decir que son los mejores, los que perseveraron, los que practicaron, los que en esos 10 minutos hicieron el mejor trabajo. Se esforzaron, preguntaron, escucharon. Entonces, pues la idea es que todos lleguemos allí, ¿sí? Mínimo que usted sea capaz de moverse dentro de los parámetros, dentro del vocabulario que estamos trabajando en clase. Esto, como ya les comenté, es un ejercicio que vamos a hacer todas las clases, every single class, the 10 first minutes of every single one, okay? So there is another important thing, which is the performance day. Performance day, yeah, performance day. In that day, dear students, there is, you have to do like a role play with a partner. Entonces aquí ustedes nos van a deleitar con una pequeña muestra, una pequeña interacción in English, of course, con un compañero. Entonces usted ya aquí identificó, for example, if you arrive to the master level, you need to find another master level student, you see? Entonces si usted llegó al nivel de maestría, obviamente debe encontrar un compañero de su mismo nivel para que puedan interactuar desde la misma forma. Ustedes van a preparar una pequeña conversación, a very brief situation where you can use and evidence the vocabulary that you have acquired during the exercise, of course, doing your best with your pronunciation, with your improvisation, if it is necessary, with your, with your all skills, develop skills until that point, okay? Entonces, en este día la idea es que, como ya lo comenté, usted presente una pequeña conversación con un estudiante que haya llegado a su mismo nivel. Perform a conversation with the highest contest you practice. Entonces, si, por ejemplo, el nivel al que usted llegó fue el beginner, entonces va a encontrar un compañero que también sea beginner, que también esté allí junto con usted y que puedan hacer la presentación. Si por el contrario usted llegó al master, pues igual van a hacer una pequeña presentación en donde su escenario principal va a ser otro país, ¿ok? Pero si por el contrario llegaron solamente al naive level, entonces al nivel ingenuo, recuerden que en este nivel el contexto que se maneja es el contexto escolar, entonces su conversación estará relacionada dentro de un salón de clases o en un pasillo del school, whatever you want, ¿ok? Don't forget, get this assessment matrix, self-assess your progress frequently. Entonces, ustedes pueden encontrar donde Doris van a encontrar esta matriz de evaluación. Entonces, en esta matriz hay un aspecto, una descripción, hay un aspecto de evaluación en términos de la pronunciación, del uso del inglés dentro del salón y de la confianza que yo tengo al utilizar el idioma, ¿sí? En el nivel naive, que recuerden que es el nivel ingenuo, beginner, que es el nivel principiante, apprentice, que es el nivel aprendiz, y el master, ¿sí? Entonces la idea, el objetivo, y ojalá, espero acá que todos puedan llegar a estos 4 aspectos, entonces los menciono para que usted se proyecte y se vea así. El estudiante comprende la manera de interactuar en inglés en escenarios como el colegio, la universidad, el aeropuerto y en un país extranjero. El estudiante integra de manera espontánea y acertada el vocabulario aprendido, demostrando su seguridad en su pronunciación e interacción. El estudiante comprende la importancia de la práctica del idioma en el escenario escolar, incorporando en su interacción los comandos y la mayor cantidad de expresiones abordadas en clase,
Finalmente, en cuanto a la confianza, el estudiante no solo participa en el ejercicio de roleplay, que era el Performance Day, sino que se destaca por el uso frecuente y correcto del inglés dentro de las clases. ¿Ok? Finally, don't forget to listen to the audios because I'm going to record some audios with the pronunciation of every single word. Entonces voy a generar 4 audios donde está la pronunciación de cada uno de los tableros para que usted lo escuche. Si está en el nivel naif, entonces escuche el naif, la pronunciación, cómo es la correcta stress of every single conversation. And to get ready to move on the next board or next level, you see. Don't forget to practice pronunciation in class. Entonces la idea es que en esos 10 minutos usted ya ha escuchado en su casa, en sus tiempos libres la pronunciación, y la idea es que usted lleve esto a la práctica cuando en esos 10 minutos que le vamos a dar en clase. También puede observar este video. Don't forget to check this pronunciation as many times as necessary. Bueno, más que esta pronunciación es como esta presentación. Sí, revísela las veces que sea necesaria si algo de pronto no quedó claro. Importantes los audios. Can you? Yo puedo. ¿Y tú? Hey guys, thank you for watching, and that's all. See you.